Cuidado, Jesús llegó y viene con hambre. Tremenda enseñanza que el Señor nos ha ministrado y te la estamos compartiendo ahora. Quédate porque será sanidad para tu vida. Viene de parte de Dios, te lo puedo asegurar. En su misericordia nos vamos a poner en sus santas manos. Quédate porque es tanto bien para nosotros el conocer a Dios. Esa es la vida. Padre omnipotente, nos ponemos en tus lindas manos, Señor. Satúranos de ti, cúbrenos con tu preciosa sangre y danos al hermoso Espíritu Santo, Señor. A tus ángeles, Dios, ministranos, Dios, ábrenos el entendimiento, vuélvenos la razón, vuélvenos en sí. Déjate conocerte por nosotros, revélate a nosotros, Señor, porque ahí está la vida, Padre eterno. En el nombre todopoderoso de Jesús te lo ruego, te lo pido. Gracias por hacerlo. En el nombre de Jesús, amén. Cuidado, Jesús llegó y viene con hambre. Dios nos llama a través de su bendita palabra de conocerlo a Él, como te dije anteriormente. Y cuán importante es conocer a Dios y cuánto bien nos hace que conozcamos a Dios. Pido a Dios, y es mi oración, que Dios se nos revele y podamos conocerlo a profundidad. Y que este video sea usado por el Señor Jesús para que podamos conocer más a Dios. Uno de los aspectos de que podemos decir que conocemos a Dios, te alabo, omnipotente, en el nombre de Jesús. Uno de los aspectos de que podemos decir que conocemos a Dios es porque lo hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras almas, para no pasar una eternidad apartados de Él en un tormento del infierno y después el lago de fuego. Ahí es cuando conocemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, de nuestras almas. Y claro está que también al recibir al Señor, Él nos salva. Por causa de su presencia en nuestras vidas, Él nos salva nuestras familias. Él nos salva a nuestros hijos. Él nos salva nuestra economía. Él nos cambia y nos da nuevas vidas del Padre, realidades nuevas del Padre, para que podamos vivir y gozar de su presencia aquí en la tierra. Eso es causa de recibir al Señor Jesús. Estamos protegidos con su sangre, limpios y benditos por el Señor. Y ya no enfrentamos las situaciones y las cosas solo, sino con el Espíritu Santo y sus santos ángeles y el poder de la sangre de Jesús. Más el centro, más el cimiento de la salvación es salvarnos a ti y a mí del infierno, para no ir a ese lugar y del lago de fuego a la postrer en el día del juicio, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Ya lo demás viene por añadidura al recibir nosotros al Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer aquí la palabra del Señor en Hechos 16, 30 al 31. Luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le respondieron: Cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serán salvos, se salvarán. Hechos 16, 30 al 31. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Romanos 10, 9 al 10. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Entonces llamó a Abraham y le dijo: Abraham, antepasado mío, compadécete de mí. Ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo con este fuego. Lucas 16, 23 al 24. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 15. Aquí te doy estos pasajes de la Biblia para reforzar lo que te estaba diciendo anteriormente de la importancia de conocer a Dios a profundidad.
a nosotros y que Él es nuestro Salvador de nuestras almas. ¿Cómo recibes al Señor? Cree que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, y confiésalo con tu boca, que Él es el Señor. Y Dios te librará del infierno donde se encuentra ese hombre que no quiso del Señor, ese rico. Y del lago de fuego, el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Entonces hemos conocido a Dios como nuestro Salvador de nuestras vidas, de nuestras almas. Mas también lo hemos conocido como nuestro amigo, puesto que sí lo ha demostrado serlo. No nos falla, no nos traiciona, nos acompaña a todos lados y podemos confiar en Él. Vamos a leer unos versículos. Él es mi amigo fiel, mi lugar de protección, mi más alto escondite, mi libertador. Él es mi escudo y con Él me protejo. Él es quien pone a los pueblos bajo mi poder. Señor, ¿qué es el hombre para que pienses en Él? Te alabo, Dios. ¿Qué es el ser humano para que tanto lo estimes, Espíritu Santo? Qué lindo eres. El hombre es como un suspiro, su vida pasa como una sombra. Hay otro pasaje que dice, enséñanos a contar nuestros días. Señor, realmente parece que fue ayer que teníamos 6 años. ¿No te ha pasado a ti que te suceden escenas y dices, Dios mío, pero si parece que fue ayer? Y tenía 6 años cuando sucedió eso. Padre mío, háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, o Dios o el mundo de pecado. Pónganse tristes y lloren de dolor, dejen de reír, pónganse a llorar para que Dios vea su arrepentimiento. Sean humildes delante del Señor y Él los premiará. Hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando a la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Dios es el único juez. Él nos dio la ley y Él es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho de criticar a los demás. Santiago 4, del 8 al 13. Porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros, pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio. Hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Si alguien no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que lo somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. A los que dicen que son fieles a Dios pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno. Y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tienen miedo. No seas tonto. Debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Nuestro antepasado Abraham agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo y Dios lo aceptó por eso. La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo y por medio de todo lo que hizo su confianza llegó a ser perfecta. Así se cumplió lo que dice la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. Como pueden ver, Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. Así le sucedió a Rahab la prostituta. Dios la aceptó por haber recibido y escondido a los espías en su casa y por ayudarlos también a escapar por otro camino. Así como un cuerpo sin alma está muerto, también la confianza en Dios está muerta si no va acompañada de buenas acciones. Santiago 2, del 13 en adelante hasta el 26. En Juan 15:14 dice, ustedes son mis amigos si hacen
lo que les mando. ¿Te fijas? Entonces Dios es nuestro amigo y nosotros podemos ser amigos de Él y lo conocemos como amigo. Y te fijas cómo aquí, para ser amigo de Dios, no solamente es que yo creo en Dios, hay que demostrarlo. Sí, hay que demostrarlo. Aquí se trata un hecho de confianza, porque Dios es una persona y Dios va teniendo y va agarrando confianza para confiarnos en nosotros, su gloria, su poder, su unción, finanzas, economía, ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Abraham no solamente creyó en Dios, sino que le demostró cuando iba a entregar a su hijo, y así fue aceptado por el Señor. Rahab demostró ayudando a los espías de Israel la fe, ¿sí? Por obras, el bien, lo bueno. Y Dios se muestra, Él es nuestro amigo fiel, no nos traiciona ni nos engaña. Se le ha conocido a Dios como amigo y eso es lo más común de hoy en día al conocer a Dios como amigo. Mas muy poco se le ha conocido a Dios como Rey. Y pon mucha atención de a partir de ahora, puesto que le hemos faltado mucho al respeto a su presencia por familiarizarnos con su amistad y de haberlo conocido como amigo, se nos ha olvidado o en casos no sabemos que ese amigo Dios que tenemos también es Rey. Que hay una familia real que rige el universo y todo lo creado. Esa es la familia de la realeza divina, compuesta por Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo y el unigénito Hijo de ellos, llamado Jesús, Dios el Hijo. Se nos ha olvidado que si para los reyes de la tierra hay muchos protocolos para llegarse a ellos, cuánto más será para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tan solo para poderse llegar a la que era en vida, la reina de Isabel de Inglaterra, no podías entrar indecorosamente, sensualmente, descotada, enseñando tus partes del cuerpo, desarreglado, etc. Y vemos cómo ya personas que tienen tiempo yendo a la iglesia se presentan al culto donde estará la presencia del Rey de Reyes, se presentan con vestimentas sensuales. Yo predico que Dios ve el corazón, amada persona. Yo no voy con la religiosidad ni el fanatismo, eso ha hecho mucho daño. Yo no hablo de tinte, de pelo, de falda. No, yo uso barba, uso pelo, estoy consagrado para el Señor. Estoy a favor que las mujeres tienen que ser reinas, Esther, vestidas conforme Dios les ha provisto, vestidas lo más lindo, lo más hermoso. Arréglense su pelo, su maquillaje, sus uñas, todo lindo. Mas una cosa es la modestia y otra cosa es lo sensual. Y vamos, pon mucha atención. Yo predico que Dios ve el corazón, mas y no solo las mujeres, los hombres también bien arreglado. Anda en las redes sociales un video de un pastor, Dios mío, que han hecho memes. Yo creo que tú ya lo viste. Han hecho memes de ese pastor que es como fisiculturista. Yo no sé cómo se metió ese pantalón de lo entallado, y yo no sé cómo se metió esa camisa de lo entallada, casi le explota el botón, pero no de gordo, sino de pegada al cuerpo, y él es musculoso, entonces el botón está por reventarle, sí, no de gordo, sino por los músculos, le está por reventar, y el pantalón bien entallado. Y hermano, ¿tú crees que las mujeres no sienten como los hombres sienten? Claro. Entonces, no solo las mujeres, sino los hombres también en la vestimenta. Yo predico que Dios ve el corazón, más un sentido común en el pudor exterior, tanto para mujeres como hombres, puesto que también hay hombres que van enseñando todo y provocando sentimientos de desconcentración en los demás. Tan solo podemos ver últimamente que aún el presidente de los Estados Unidos se molestó porque el presidente de Ucrania no fue vestido conforme ameritaba el respeto de la reunión que iban a tener en la Casa Blanca. Y si alguien, ante todo el país, y si alguien iba, y todo el país iba a ver esa reunión. ¿Y qué te dice la Biblia cuando nosotros nos juntamos
a adorar a nuestro Padre Celestial. Ahí en la congregación no solamente está la presencia del Rey, y así como televisaron a toda la nación y a las naciones la reunión del presidente de Estados Unidos con el presidente de Ucrania, así nosotros estamos expuestos a toda la familia celestial, dice la palabra del Señor, todos los ángeles, arcángeles, serafines, a los profetas que ya partieron con el Señor. Entonces, si alguien iba indecorosamente ante la reina de Inglaterra, no la dejaban entrar ni pasar a esa persona por respeto a la investidura real que tenía la reina Isabel. Aún los licenciados entrenan muy bien a los que van a ir a aplicar para la visa americana, europea o mexicana, etcétera, de que tienen que ir vestidos muy formalmente y lo más elegantes que puedan. ¿Sí? Entendemos que Dios no rechaza a nadie, las personas son libres de llegar tal como están internamente y externamente a la iglesia para ser sanado. Bienvenido, ve a la iglesia, va a oír la palabra con lo que tú tienes puesto. Si vas caminando y Dios te guió a entrar al templo, entra. Si vas en short, si vas en minifalda, entra a escuchar la palabra del Señor. Entra. Mas entras a la iglesia para ser sanado, ser liberado por Jesús. Mas ya al pasar el tiempo, el mismo Espíritu Santo va indicando a la persona qué ponerse y qué no ponerse. Y una persona que ya tiene tiempo en la iglesia y llegue con vestimenta sensual o indecorosa que afecte el pudor, sea mujer o hombre, eso ya es una falta de respeto a la presencia del Rey. Para ir a la entrevista de trabajo en una empresa, realmente no irías vestido indecorosamente. Eso dañaría la primera impresión de tu imagen. Y por causa de tu vestimenta indecorosa, ahí mismo te rechazarían. Conforme Dios te ha bendecido, con eso poco, mucho que tienes, puedes ir limpio y decoroso con pudor a presentarte ante tu Rey. Y vemos cómo tan solo para asistir a la reunión de los santos en la congregación donde estará la presencia de Dios manifiesta y adoremos al Rey Jehová de los ejércitos, está la alabanza y muchos de ellos están viendo el celular. Todo esto que te estoy hablando es porque hemos conocido a Dios como amigo. Y vamos a seguir viendo otros puntos como hemos conocido a Dios, pero se nos ha olvidado que ese amigo Dios también es Rey. Rey de reyes. Y si los reyes tienen protocolos aquí en la tierra, ¿cuánto más la realeza divina? Muchos están en la alabanza y muchos están viendo el celular. Otros sentados con empatía. Se les tiene que decir que se pongan de pie porque se va a leer la Biblia. Indecorosos, llegan muchos al templo, lugar de reunión, y en vez de llegar con una actitud reverente y ponerse a orar para pedirle a Dios que su presencia se mueva, ponerse a cuenta con Dios, etcétera, no, llegan a la iglesia como si llegaran a un mercado y en vez de estar preparando una atmósfera de oración antes de que comience el culto, ellos hacen una atmósfera de como si estuvieran en el mercado, en la plaza, o como se dice en República Dominicana, como si estuvieran en un drink, una gritería, un bullizo terrible, parece un gallinero. En vez de llegar con aquel respeto, Señor, hincarte, orar, saber que llegaste a la reunión, Señor, derrama tu presencia, abre los cielos. Se nos ha olvidado que es Rey. El Señor no, se hace un escándalo. Antes de empezar el culto, apareció un gallinero. Porque muchos ignoran esta verdad. Comparte este video. No hay respeto a la realeza divina. Otros en los baños de la iglesia hacen de todo, ignorando que aún en los baños de la iglesia ahí están los ángeles. La seguridad secreta de Dios, que todo lo ven y lo anotan y lo informan al Rey. Ni aún en el baño se escapa la gente porque ahí están los ángeles. Aún lo que sucede en esos baños, practicando las mañas de lo que vienen arrastrando del mundo y no han rendido a Dios y vienen y todavía lo hacen en los baños de la iglesia. Y para decir esto, mi hermano, te menciona el dicho vulgar que dice que para yo decir que la burra es parda es porque traigo los pelos en la mano. Existe, mi hermano. También está que por haber conocido a Dios como amigo, se ha olvidado que Él es Rey y ya no se respeta su presencia en nosotros. Tienes la oportunidad de llegar temprano, no llegas a medio culto. O sea, crees que solamente es la
la predicación lo importante? No, mi hermano. Tú sabes que dice la palabra del Señor, ministrando ellos al Señor, el Espíritu Santo apartó a Pablo y a Bernabé. Ministrando, la palabra significa adorando, alabando al Señor. Fíjate el poder de la alabanza y de la adoración. Por eso el ministerio de alabanza y adoración es muy atacado. ¿Me entiendes? Porque ministrando creas la atmósfera, el portal para el derramamiento de la gloria de Dios, del pan del cielo, aún de las migajas de la liberación. Tremendo, esto es poderoso. Llegan tarde, ¿sí? Creyendo que la alabanza y la oración no es importante y que pueden realmente llegar temprano. Llegan tarde y aparte se salen antes de la oración de despedida. Mucho cuidado, mucho cuidadito, porque muchos se han salido antes de que se despida el culto y el ministro cubra a la iglesia con la sangre de Jesús. Antes de salir del culto, muchos por el camino tienen un accidente o los atracan, etcétera, porque hay venganza del enemigo, tan solo porque asististe a la iglesia, espíritu de venganza. ¿Te fijas la falta de respeto y todo? Porque tú no harías eso ante la realeza de Dinamarca, o ante los reyes, ante la reina Sofía, o ante los reyes de España, o ante el rey Carlos, que ahora es de Inglaterra. Se nos ha olvidado que Dios es rey. Entonces también está que por haber conocido a Dios como amigo, se ha olvidado que Él es rey y ya no se respeta su presencia en nosotros. Y no cuidamos lo que vemos, lo que oímos, las pláticas y comentarios que hacemos. Y muchas veces hasta dañamos a los demás creyendo que Dios no se da cuenta o que no está ahí presente. No cuidamos los lugares donde asistimos y en donde nos metemos, las amistades que tenemos, etcétera, ofendiendo así la persona maravillosa del Espíritu Santo. Permiso. Oh Padre omnipotente, te amo, Jesús. Gracias, Jesús, aleluya. Dios es Señor, ha subido a su trono. Entre gritos de alegría y toques de trompeta, canten, canten himnos a Dios. Canten, canten himnos a nuestro Rey. Canten un poema a Dios, porque Él es el Rey de toda la tierra. Dios es el Rey de las naciones. Dios está sentado en su santo trono. ¿Te fijas cómo es Dios el Rey? Los hombres importantes de las naciones se unen al pueblo del Dios de Abraham, pues de Dios son los poderes del mundo. Él está por encima de todo. Salmo 47:5. El Señor es Rey, el Señor es Rey, el Señor se ha vestido de esplendor y se ha rodeado de poder. Él afirmó el mundo para que no se mueva y toda la gloria es tuya, Señor. Desde entonces, Señor, tu trono está firme. Tú siempre has existido. Oh Señor, los ríos braman y levantan grandes olas, pero tú, Señor, en las alturas eres más poderoso que las olas y que el rugir de los mares. Oh Señor, tus mandatos son muy firmes y la santidad es el adorno eterno de tu templo. Salmo 93, del 1 al 5. Mi Dios es el Rey de los cielos, del cielo, es el dueño de todo lo que existe. Ustedes, sus ángeles poderosos que cumplen sus mandatos y llevan a cabo sus órdenes, alaben a mi Dios. Y ustedes, sus ejércitos que están a su servicio y cumplan su voluntad, alaben a mi Dios. Y ustedes, sus criaturas que llenan todos los rincones de todo lo que existe, alaben a mi Dios. Yo por mi parte alabaré a mi Dios con todas las fuerzas de mi ser. Salmo 103, 19 al 22. Que obedezcas lo que te ordeno, manteniendo una conducta pura y irreprensible hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. A su debido tiempo Dios llevará esto a cabo, porque Él es el único y bienaventurado soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Él es el único inmortal que vive en una luz a la que nadie puede acercarse. Ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. A Él pertenecen para siempre el honor y el poder. Amén. Primera de Timoteo 6, 14, 16. También podemos ver los grandes beneficios de no familiarizarnos con la presencia de Dios y solamente verla como nuestro amigo. Mucha atención. Sino tener el debido respeto y reverencia y honrar
la presencia de Dios. En la historia donde el arca del pacto estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom, y Jehová prosperó a él y a toda su casa, puesto que entendemos que trataron la presencia de Dios con toda honra y respeto. Lo contrario de la casa de Abinadab, donde estuvo 20 años y no pasó nada. En cambio, a un hijo de Abinadab, mientras transportaba el arca del pacto, quiso agarrarla y Jehová lo mató. Y ahí vemos que se habían familiarizado con el arca y solamente ya la veían como una caja cualquiera. Obed-Edom en 3 meses fue prosperado teniendo el arca en su casa, y Abinadab 20 años, lo que tuvo consecuencia fue muerte. Tener mucho cuidado de que ya ni identificas la presencia de Dios en tu vida, ni en tu casa, y ya estás tan familiarizado que ya hasta la pastora o el ministro de la iglesia los veas ya como cualquier persona. Y ya no estás respetando la presencia de Dios, ni dándole la honra de vida, ni en tu vida, ni en tu casa, y ni en la iglesia. Mucho cuidado que esté pasando esto. Hay casos donde hay personas que están sirviendo en las iglesias que tienen años y años y no salen de lo mismo, mientras que llega una persona nueva y en pocos meses Dios lo bendice y empieza a hacer para el Señor como si tuviera muchos años ya allí. Eso pasa por lo que te estoy mencionando. No vaya a ser que esos que están sirviendo en la iglesia y tienen años y años y no salen de lo mismo, es porque te has familiarizado y ya ves normal el ir a la iglesia y ya ni percibes la presencia de Dios. Y esa persona que apenas tiene meses yendo a la iglesia tiene la revelación y honra la presencia de Dios, y ahí Dios lo ha bendecido y prosperado. Lo hemos conocido como nuestro Padre también. Entonces, mucho cuidado con familiarizarnos con la presencia de Dios, y que solamente, amigo, respetar la presencia de Dios. Lo hemos conocido como nuestro Padre. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Mateo 6:9. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios: Padre, papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos 14:35 en la TLA. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre su puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Mateo 6:6. Lo hemos conocido como nuestro hermano mayor, ahí ya lo conocimos como Padre, ahora como nuestro hermano mayor, como nuestro consolador, el que ha estado ahí en los momentos de necesidad y de dolor y nos brinda su apoyo, el defensor, aquel que nos da cobertura y su bienestar. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esta razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Pues le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, y entre tu pueblo reunido te alabaré. Hebreos 2 del 11 al 13. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Juan 14:26. Consolador. Pero cuando venga el defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él será mi testigo. Juan 15:26. Ahora lo hemos conocido como el Dios que nos suple y nos provee. Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que os falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Lo hemos conocido como nuestro protector, como nuestro refugio, nuestra torre fuerte. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Salmo 18:2. Aleluya, te alabo, Señor Jesucristo. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Salmo 121:5.
Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18:10. Te alabo, Padre omnipotente. Gracias, Señor Jesucristo. Lo hemos conocido como el que sana. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Éxodo 15:26. Lo hemos conocido como el Dios que nos bendice. Entonces el Señor le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría de ti, sobre ti, y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. 6:22 del libro de Número. Fíjate la importancia de bendecir a los nuestros. Es muy hermoso conocer a Dios, como te mencioné anteriormente. Mucha atención a partir de ahora, porque es muy lindo todas las partes que he mencionado que hemos conocido al Señor. Es muy hermoso conocer a Dios, como te mencioné anteriormente, como el Señor y Salvador, el amigo, el protector, el consolador, el defensor, el que bendice, el que sana, el Rey, nos provee. Es maravilloso conocer a Dios en todas esas áreas. Y si hay alguna que no estoy mencionando y tú la has experimentado, entonces compártela con todos nosotros y deja tu experiencia con Dios. Escríbela aquí, de cómo has conocido a Dios. Sé que nos bendecirá poder saber tu experiencia con Dios. Es muy doloroso lo que a continuación vamos a tratar, mas es necesario también que sepamos esta parte de Dios para temerle, honrarle, amarle y respetarle, lo cual es que Dios también maldice, y es muy triste cuando se ha llegado a experimentar una maldición de parte de Dios. Si tú no lo sabías, hoy lo vas a saber. Y realmente no se le desea a nadie que llegue a conocer a Dios como el que maldice, puesto que nadie podrá quitar una maldición de Dios más que el único quien te la puso. O sea, únicamente podrá quitarte la maldición el mismo Dios quien te la llegaría a poner. ¿Qué es maldición según el diccionario de la lengua española? Expresión del deseo de que ocurra daño a alguien, y en el caso divino un castigo sobrenatural. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Proverbios 26:2. Hay que dejar bien claro que cada vez que Dios soltó una maldición fue porque hubo una causa que provocara de que Dios maldijera. Por ejemplo, lo podemos ver en Adán y Eva. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Génesis 3:17-20. También lo vemos cuando dio sus mandamientos. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartares del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Deuteronomio 11:26-29. Lo vemos también todo el capítulo del Deuteronomio 28, donde están las bendiciones y las maldiciones. Ahora estaremos meditando tocante este hecho que sucedió con Jesús y la higuera. Muy de mañana, Jesús fue otra vez a la ciudad de Jerusalén. En el camino tuvo hambre y vio por allí una higuera, pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas. Entonces Jesús le dijo: nunca volverás a dar higos. En aquel mismo instante el árbol se secó. Permiso, tremendo.
Ahí vemos que Dios maldice desde Génesis. Y ahora vemos también a Jesús. Gracias, Padre Omnipotente. Ok. Gracias, Señor. Y cuando los discípulos vieron lo que pasó, se asombraron y preguntaron a Jesús, ¿cómo fue que el árbol se secó tan rápidamente? Mateo 21, 18 al 20. Cuando Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y se puso a ver cómo estaba todo. Pero como ya era tarde, se fue con sus discípulos al pueblo de Betania, Jesús y la higuera. Al día siguiente, Jesús y sus discípulos salieron de Betania. En el camino, Jesús tuvo hambre. A lo lejos vio una higuera que tenía hojas, pero cuando se acercó, no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas porque todavía no era época de higos. Entonces Jesús le dijo al árbol que nadie vuelva a comer de tus higos, y sus discípulos lo oyeron. Jesús y los comerciantes del templo. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y empezó a sacar de ahí a los que estaban vendiendo y comprando. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo y también derribó los cajones de los que vendían palomas. Y Jesús no dejaba que nadie anduviera por el templo llevando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente y dijo, Dios dice en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Marcos 11, del 11 al 17. Jesús va al templo. Cuando ya se acercaba la fiesta de los judíos, llamada la Pascua, Jesús fue a la ciudad de Jerusalén. Allí en el templo encontró a algunos hombres vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Otros estaban sentados a sus mesas, cambiando monedas extranjeras por monedas judías. Al ver esto, Jesús tomó unas cuerdas, hizo un látigo con ellas y echó a todos fuera del templo, junto con sus ovejas y bueyes. También arrojó al piso las monedas del que cambiaban dinero y volcó sus mesas. Y a los que vendían paloma les ordenó, saquen esto de aquí, la casa de Dios mi Padre no es un mercado. Al ver esto, los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia que dice, el amor que siento por tu templo me quema como un fuego, Juan 2, 13 al 17. Y he visto estas diferentes partes de los evangelios de este suceso, porque en uno dice que Jesús vino a Jerusalén, observó lo que sucedía y se fueron a Betania porque ya era tarde a pasar la noche. ¿Me entiendes? Entonces, ¿puede el Señor venir? Cuidado, Jesús llegó y viene con hambre. No puedes. ¿Quién tú dices que Dios ahora mismo te está observando y viene a observarte? A ver si tienes ese fruto y cómo está en la ciudad. Ahí está para los que dicen que Dios no puede hacer esas cosas a sus hijos. Ahí vemos que Jesús se enojó y aparte hizo un látigo de cuerdas y los azotó a todos los que estaban allí. Ahora vamos a ver lo de la higuera, puesto Jesús no solo se enoja, también azota y maldice. Si tan solo hubiera sabido la higuera que ese día su creador iba a visitarla, pienso yo que por lo menos hubiera hecho todo lo posible de acelerar su metabolismo, puesto que no era tiempo de higos para Jesús. Al llegar a ella, tuviera higos para ofrecerle. Y fíjate bien, Jesús buscaba higos puesto que era un árbol de higos. No buscaba manzana, puesto que Él es justo y no va a buscar en ese árbol lo que Él no puede producir o debiera de producir por su género y especie. Tú y yo somos sus hijos nacidos de nuevo del Espíritu Santo y por ende, cuando Él nos visita, el fruto que desea comer de nosotros es el fruto del Espíritu Santo. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Gálatas 5, 22 al 23. Y así como le cayó la sorpresa a la higuera, si tan solo supieras tú que hoy mismo Jesús puede visitarte y buscar el fruto del Espíritu en tu vida. Y así como al no encontrar Jesús fruto en la higuera,
y la maldijo. ¿Quién te dice que no hará lo mismo con nosotros si nos visita y no encuentra el fruto del Espíritu para comer y saciar su hambre? Y más si ya nos ha venido diciendo por diferentes medios que debemos de tener el fruto del Espíritu en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. ¿Quién te crees tú? ¿Más grande que la higuera? Puesto que la higuera no era solamente ese arbolito. La higuera era figura de la nación de Israel y el olivo original. Y nosotros, tú y yo, somos el olivo silvestre que fuimos injertados. Al olivo, que son los judíos, se le cortaron algunas de las ramas. En su lugar se le injertó el olivo silvestre, que eres tú. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. Pero no te gloríes despreciando las ramas naturales. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene a la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Romanos 11, 17 al 18. Cuando Dios rechazó a algunos judíos y a ustedes los aceptó en su lugar, ustedes llegaron a formar parte del pueblo de Dios y así recibieron la vida eterna. Pero no vayan a creerse mejores que los judíos que fueron rechazados. Recuerden que ustedes han recibido esa vida gracias a ellos y no ellos gracias a ustedes. Tal vez piensen que ellos fueron rechazados para que ustedes fueran aceptados en el pueblo de Dios. Y es verdad. Pero ellos fueron rechazados por no confiar en Dios y ustedes fueron aceptados solamente por confiar en Él. Así que no se pongan orgullosos, más bien tengan cuidado. Si Dios rechazó a los judíos en general, también podrá hacer lo mismo con ustedes. Fíjense en lo bueno que es Dios, pero también tomen en cuenta que Dios es muy estricto. Es estricto con los que han pecado, pero ha sido bueno con ustedes y seguirá siéndolo si ustedes les son agradecidos y se portan bien. De lo contrario, también a ustedes los rechazará. Si los judíos cambian y confían en Dios, volverán a formar parte de su pueblo, pues Dios tiene poder para hacerlo. Después de todo, no es lógico tomar algo de buena calidad y mezclarlo con algo de mala calidad. Si Dios los aceptó a ustedes, que no eran parte de su pueblo, con más razón volverá a aceptar a los judíos, que sí lo son. Romanos 11, 17 al 25. Y vemos que a la nación de Israel ahora están con guerra de bombas, proyectiles, etc., puesto que despreciaron el regalo del Padre a su Hijo Jesucristo y ahora tienen que hacer sus guerras con bombas. Y nosotros, quienes hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador y nos hemos rendido a Él, hacemos la guerra doblando las rodillas y orando. En ocasiones solamente basta que cantemos y en otras danzando conforme el Espíritu de Jesús nos guía en el momento y Dios se mueve. Esto fue lo que Dios les quería entregar a su pueblo de Israel, que hicieran las guerras con las armas del Espíritu, la oración, el ayuno, la danza, las alabanzas, mas despreciaron al dador de la vida, a su Hijo Jesús, y ahora ellos tienen que pelear con bombas. Y vaya que los enemigos diarios les tiran cientos de misiles, y por haber ellos despreciado a Jesús, tal como lo estamos viendo en los versículos leídos anteriormente. Dios nos injertó Israel a nosotros por creer y recibir a Jesús, y ahora Dios por su Espíritu Santo nos ha otorgado las armas espirituales, las cuales son oración, ayuno, hablar en lenguas, vigilia, danzas, alabanzas, adoración, conforme el Espíritu Santo nos guía. Y vaya que así como físicamente Israel les llueven cientos de bombas diario, así son los ataques espirituales que tienen que lidiar la iglesia de Jesucristo contra las huestes de maldad y sus instrumentos. ¿Acaso te cuesta tanto orar, ministrar a Dios con alabanzas y adoración o danzarle, ganar almas para Él predicando su bendita palabra? Y vemos cómo Dios derrota a nuestros enemigos y Dios hace los milagros que necesitamos. Y muchos no lo hacen o prefieren las bombas. Israel despreció todo este bien y ahora sufre con las bombas físicas.
Se olvidó Israel que a sus ancestros el Señor les había dado milagros, tales que ganaron batallas solamente cantando a Jehová, en otras gritando, adorando, llevando el arca del pacto, que era la representación de la presencia de Dios manifiesta. Y Dios hacía llover hasta piedras sobre sus enemigos, y en ocasiones no tuvieron que hacer nada más que clamar a Jehová, y Jehová hacía caer rayos y mataba a sus enemigos. Y qué tremendo, aleluya. Y sucedió que mientras huían delante de Israel, cuando estaban en la bajada de Bet-Herón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada los hijos de Israel. Josué 10:11. Ahí está, para los que creen que esos grandes cinturones de meteoritos que hay en medio en el espacio entre planetas solamente están ahí de lujo. No, señores, son misiles de Dios. Todos esos meteoritos son misiles de Dios y armamento de Jehová, que solamente están esperando la orden del Altísimo para la destrucción de los enemigos de Dios. En esa ocasión, en esa pelea que tuvo la nación de Israel ahí con Josué, ellos no tuvieron que hacer nada, clamar a Dios, alabar al Señor, y Jehová hizo llover piedras, o sea, cayeron meteoritos y los mataron a todos, y tronó desde los cielos, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó, y los lanzó relámpagos y los destruyó. Según de Samuel 24, 14 al 15. Fíjate aquí, con relámpagos y saetas. Samuel tomó un cordero, y mientras lo sacrificaba le rogó a Dios que ayudara a su pueblo. Mientras tanto, los filisteos iban acercándose para atacar a Israel, pero Dios escuchó a Samuel y envió fuertes y espantosos truenos. Cuando los filisteos lo oyeron, se llenaron de terror y salieron corriendo. 1 Samuel 7:9. Además, Dios hizo que temblara la tierra, y el ejército filisteo se asustó mucho. 1 Samuel 14:15. Y cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que estaba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que como el arca del pacto de Jehová vino al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Te amo, lindo Espíritu Santo. Qué hermoso eres. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había venido al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de plagas en el desierto. 1 Samuel 4, del 3 al 9. Y dijo: oíd todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta grande multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y lo hallaréis junto al arroyo ante el desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana con ellos, porque Jehová será con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová. Adoraron, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, a fuerte y alta voz. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consultado con el pueblo, puso
algunos que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de la santidad, mientras salían delante del ejército, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a cantar y alabar, Jehová puso emboscada contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Segunda de Crónicas 20:15 al 23. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los sirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Isaías 37:36. Todo eso se olvidó Israel y despreciaron al Mesías, y ahora tienen que pelear con bombas de a diario. Y la iglesia de Jesucristo, con oración, ayunos, vigilias, alabanzas, danzas, actos proféticos, tal como cuando tomaron a Jericó. O sea, las naciones le tenían terror a los israelitas, puesto que no solo eran ejércitos de guerra, sino que para ellos los israelitas tenían poderes sobrenaturales, que sucedían cosas, y esos poderes sobrenaturales era solo uno: Jehová, Dios de los ejércitos. Así que, oh, alabado seas Jesús. Así que si tú ves que en un culto se derrama el Espíritu de Dios y la gente está cayéndose, otros brincando, otros hablando en lenguas, otros se les desbarató el peinado por la causa por la sacudida del cuerpo, del poder de Dios, a otros se le corrió el rimen de los ojos, de las lágrimas que les empezaron a salir, es porque mientras están así, los ángeles y el Espíritu de Dios están peleando contra las huestes de maldad, y están siendo libertados sus hijos, sus familiares, sus finanzas, sus milagros en la salud. Por eso la importancia de dejar el derramamiento del Espíritu Santo en las congregaciones, puesto que así es como la iglesia se le otorga ganar las batallas, mientras que Israel, por su desprecio al Mesías, tiene que estar haciendo sus guerras con bombas a diario. Así que nosotros, mi hermano, recibimos el bien de Jehová, de ganar nuestras batallas con alabanzas, con adoración, con danzas, con oraciones, leyendo la Biblia, congregándonos y derramándose el Espíritu Santo, hablando en lenguas. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Josué 6:20. Mas primero habían obedecido al acto profético que Jehová les había mandado, de rodear la ciudad por 7 días, y el último día darle 7 vueltas, y después gritar. Por delante de todos ellos iba el arca del pacto, por delante la presencia de Dios, el arca del pacto, la sangre de Jesús, el pacto de la sangre. Oh, gloria al Señor, bendito Dios omnipotente. Permiso. Gracias, Señor. Volvamos a la higuera que maldijo Jesús. La higuera no tenía frutos, solo tenía muchas hojas. Para empezar, no era el tiempo de frutos, y la higuera se podía haber excusado de decirle a Jesús que no la maldijera, puesto que no era tiempo de higos. Mas no era excusa. Jesús traía hambre, y eso era lo que importaba. Podemos ver que los tiempos que se viven en el mundo, donde hay maldad, situaciones adversas, tinieblas, tu familia no es cristiana, o no quieres ser espiritual, eres joven y hay que disfrutar la vida, te acabas de convertir, ya estás viejo, etcétera. Podrías decir que no es el tiempo de que tú des el fruto del Espíritu, pero Jesús tiene hambre. El fruto representa una vida interna que se refleja en lo exterior, que le agrada a Dios. Oh, aleluya, gracias Jesús. Gracias, Señor. En cambio, el Espíritu, entonces el fruto representa una vida interior que se refleja en lo exterior, que le agrada a Dios. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza con Dios.
en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo y ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Gálatas 5, 22 al 26. Este es el fruto del Espíritu y este es el fruto que Jesús desea encontrar en cada uno de nosotros. Jesús llegó y viene con hambre. Mientras que las hojas representan una apariencia externa que desagrada a Dios, la cual viene desde el interior, que no anda bien, o sea, andan en la carne y llevan el fruto de la carne. La higuera lo único que tenía era hojas y la maldijo. Y vamos a ver qué son las hojas, las obras de la carne. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos y hasta matan, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas y orgías. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Y al no formar parte del reino de Dios, te alabo, Padre omnipotente, acuérdate que en el juicio del gran trono blanco les dirá a los que están en la izquierda: malditos al fuego eterno, no los conozco. ¿Te fijas? Entonces no entrarán al reino de Dios, serán maldecidos, los del fruto de la carne que te acabo de leer. La higuera con muchas hojas pero sin higos representa el espíritu religioso o la actividad religiosa. Tiene una apariencia externa de santidad, pero no tiene poder para dar vida. Por eso no producen fruto para el reino. Aquí ocurre algo muy significativo, y para entender por completo lo que representa, debemos volvernos al tiempo de Adán y Eva en Génesis. Cuando los primeros seres humanos pecaron, se dieron cuenta de su desnudez y corrieron a cubrirse con hojas de higuera, pensando que eso los haría aceptables ante los ojos de Dios. Fueron ante el Señor con alas contaminadas. Creyeron que las hojas podían y taparían su error. Cuando la gente se siente culpable delante de Dios, trata de cubrirse con actividades religiosas, pero la escritura es clara: solo la sangre de Jesús, oh, te adoro, solo la sangre de Jesús nos hace aceptables ante el Padre, porque esta es mi sangre con lo que confirma la alianza, el pacto, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Mateo 26, 28. Yo recibo esa sangre, Jesús. Dile: yo recibo la sangre de Jesús. Jesús fue a la higuera porque deseaba comer higos, quería probar su fruto. Si Jesús viniera hoy a comer tu fruto, ¿qué le ofrecerías de comer al Señor? ¿Tienes el fruto del Espíritu? ¿Acaso puedes presentarle el fruto de las almas que has ganado para su reino? ¿Matrimonios restaurados? ¿Enfermos sanados? ¿Acaso tu vida y ministerio son una higuera con muchas hojas de apariencia religiosa? Si no tienes fruto que ofrecer a Jesús, entonces lo único que tienes es una religión. No hagamos que Dios nos maldiga tal como Jesús maldijo a la higuera. Antes bien, dispongamos a ser transformados por su gloria para que llevemos mucho fruto. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí, de esta manera es como podemos tener el fruto del Espíritu, permaneciendo en Jesús. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto. Te fijas pegado a Jesús. Realmente no hay nadie que se descarrió de los caminos del Señor si primero no descuidó la oración.
descuidó la lectura bíblica, descuidó la comunicación con el Espíritu Santo, descuidó y empezó a tener, no quitó esas amistades que los invitaban a pecar, empezó a coquetear con el pecado, descuidó la presencia, él se desconectó del Señor Jesús. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Esto pues es lo que les mando, que se amen unos a otros. Juan 15 del 5 al 17. Para tener fruto del Espíritu hay que estar pegados a la vid verdadera, quien es Jesús, como te dije anteriormente. Aleluya. Por eso, amigo y amiga que estás viendo este video y no has entregado tu vida al Señor Jesús, sé que el Espíritu Santo está usando mi vida a través de este video para que te rindas a Jesús. Sé que el Espíritu Santo está usando mi vida a través de este video y le pidas perdón por tus pecados y los recibas en ti y empieces una vida nueva en Él, teniendo cambios aquí en la tierra y escribiendo tu nombre en el libro de la vida para que cuando mueras no vayas al infierno y después al lago de fuego, lugares de tormento inimaginables. El Espíritu de Dios no impone una religión. Nuestra obediencia y amor a Dios se expresa voluntariamente. Gracias, Jesús. De adentro hacia afuera, estableciendo una relación personal con Él. La lectura de la Biblia y la experiencia de la salvación, la oración, congregándose a escuchar la palabra de Dios, conocer así a Dios es un privilegio y un placer. Todo esto implica reaccionar contra las tendencias del mal que se oponen al desarrollo de su reino aquí en la tierra. Conocer a Dios, lo mismo que desea de nosotros. Si alguien quiere sentir orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece. Eso es conocerme. Pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y rectitud. Jeremías 9:24. Defendía la causa del pobre y del necesitado y por eso le fue bien. ¿Acaso no es conocerme? Firma el Señor. Jeremías 22:16. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Pues al conocer a Dios nos daremos cuenta de cuidarnos cuando Él toma una decisión la cual no será tan agradable para nosotros por haber agotado la paciencia de Dios, no la misericordia. Lo vuelvo a repetir. Pues al conocer a Dios nos daremos cuenta de cuidarnos cuando Él toma una decisión la cual no será tan agradable para nosotros por haber agotado la paciencia de Dios, no la misericordia, puesto que esa es para siempre a todo aquel que viene arrepentido. Mas si se agota la paciencia y por amor hasta para la salvación Dios pone un hasta aquí y te quebranta o trata contigo fuertemente, en alguno de los casos los llega hasta matar para quitar ese mal de ese lugar, y todo eso sucede porque se evadió mucho tiempo los llamados de Dios, se desobedeció muy recurrentemente las direcciones y ordenanzas que Dios daba, y llega el momento que Dios determina hacer aquello, y por más que la persona busque el favor, ya es demasiado tarde. Dios mismo le estorba y no se le permite. Todo eso es para llevar a cabo lo que ha determinado hacer.
Nicodemo le dijo a Jesús que ellos sabían que venía de parte de Dios, y entonces cuál era el afán de querer matar a Jesús. Y después vemos la trágica determinación que Dios tomó de endurecerlos para que no creyesen y se arrepintieran, y que Él tuviera obligatoriamente que perdonarlos, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Marcos 4:12. Y Él me dijo: anda y dile a este pueblo lo siguiente: por más que escuchen no entenderán, por más que miren no comprenderán. Entorpece la mente de este pueblo, tápale los oídos y cúbrele los ojos, para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y no los sane. Isaías 6, 9, 10. Qué terrible. Fíjate qué terrible que el mismo Dios llegue a tomar una decisión de esa índole contigo por tu vida de desobediencia, por tantos llamados de Dios que hacen evadido, y por no atender el consejo de Dios de volverte a Él y dejar tus maldades. Que Dios mismo llegue a cegar tu entendimiento para que no entiendas y te arrepientas, y Él tenga que perdonarte. Esto no es un juego, amada persona, amado amigo, amado hermano, tú que estás jugando con la santidad de Dios. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció el insensato razonamiento. En la Reina Valera dice: y su necio corazón fue entenebrecido y su entendimiento fue oscurecido, y fueron entregados a una mente reprobada. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que desagradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecían su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Él a su vez los entregó a la depravación mental. Qué terrible provocar que Dios llegue a hacer algo así, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidio, diseños, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándola, sino que incluso aprueban a quienes la practican. Romanos 1:21 en adelante al 32. Y si los fariseos y religiosos de ese tiempo no se escaparon, que Nicodemo le dijo a Jesús que todos ellos sabían que Él venía de Dios, y aún así se envanecieron en envidia y en el odio contra Jesús, y por más que tenían al Dios mismo caminando entre los hombres, no vieron ni oyeron para que no se arrepintieran y Dios los perdonara. ¿Tú crees que tú te escaparás si sigues en tus desobediencias y endureciendo tu corazón a la palabra de Dios y a sus llamados de volverte a Él? Por eso el Señor se encendió con ira contra Amasías y le envió un profeta con este mensaje: ¿por qué sigues a unos dioses que no pudieron librar de tus manos al propio pueblo? El rey interrumpió al profeta y le replicó: ¿y quién te ha nombrado consejero del rey? Si no quieres que te maten, no sigas fastidiándome. El profeta se limitó y añadió: solo sé que por haber hecho esto y por no seguir mi consejo, rey, Dios ha resuelto destruirte.
Sin embargo, Amasías, rey de Judá, siguiendo el consejo de otros, envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás y nieto de Jehú, rey de Israel, con este reto: ven acá para que nos enfrentemos. Pero Joás, rey de Israel, le respondió a Amasías, rey de Judá: el cardo del Líbano le mandó este mensaje al cedro: entrega a tu hija como esposa a mi hijo. Pero luego pasaron por ahí las fieras del Líbano y aplastaron al cardo. Tú te jactas de haber derrotado a los edomitas, el éxito se te ha subido a la cabeza. Estás bien, jáctate si quieres, pero quédate en casa. ¿Para qué provocas una desgracia que significará tu perdición y la de Judá? Como estaba en los planes de Dios entregar a Amasías en poder del enemigo por haber seguido a los dioses de Edom, Amasías no le hizo caso a Joás. Ya Dios había determinado. Segunda de Crónicas 25, 15 al 21. Desde el momento en que Amasías abandonó al Señor, se tramó una conspiración contra él en Jerusalén. Entonces Amasías huyó a Laquis, pero lo siguieron y allí lo mataron. Segunda de Crónicas 25, 27. Este rey no hizo caso al consejo de Joás porque ya Dios había determinado matarlo. Y lo terrible fue que desde el instante que Amasías abandonó al Señor, se conspiró contra él. Si tú supieras lo que se está tramando para ti por tu desobediencia y por no atender el consejo de Dios a través de su palabra, de un profeta, de un sueño, de una advertencia, creo que ahora mismo te rendirías a los pies de Jesús. Hay un caso que yo conozco y me tocó predicar en ese hogar que me invitaron después de que pasó un año del acto doloroso. Resulta que este hombre, papá de una muchachita de 16 años, Dios le había hablado a través de profetas, de iglesias, de campañas, de tratados, y venga a los pies de Jesús, y venga a los pies de Jesús a un lado de la casa de la mujer, una iglesia, nada, ni él ni la mujer. Mas el hombre dijo ahí que él le había dicho a Dios que cuando cumpliera 40 años, en su cumpleaños, él se iba a entregar a él y hasta se iba a bautizar, iba a ir a la iglesia. Pues faltando unos días para cumplir su cumpleaños 40, la hija de él de 16 años se ahorcó en plena sala de su casa y la propia madre y él tuvieron que bajar el cuerpo de la niña toda orinada. Fíjate, y dicho sea de paso, está registrado del más del 90% de los que se ahorcan, de los que se suicidan, de los que se quitan la vida, se orinan o se hacen popó. Y muchos aún de los que mueren en pandillas o mueren así a cuchillo, a balazos, se orinan o hacen popó. Y dicen los médicos que el último órgano que muere es la vista, el ojo. Y en la parte del cerebro, es lo último que muere del cuerpo. Entonces, ¿qué ven antes de morir? Pero como ya no pueden expresarlo con el habla, porque ya está muerto todos esos músculos, más lo único que está vivo es el ojo, ¿qué estarán viendo para orinarse y hacerse popó? ¿Será los demonios que están viniendo por ellos para llevarlo al infierno por haberse quitado la vida? Dice la palabra del Señor que el que destruye este cuerpo, Jehová lo va a destruir. No hay salvación para el quien se quite la vida. No lo hay. No lo hay. ¿A qué horas? Si la salvación es en vida y ya se murieron. Se quitaron la vida a través de balazos, qué sé yo, de una pistola, ahorcándose, qué sé yo. ¿Me entiendes? Entonces, este hombre quiso hacer un trato con Dios hasta los 40. Si hubiera sabido lo que las tinieblas estaban tramando en contra de él, tenlo seguro que desde el momento que vio un video como este que estás viendo tú ahora, se hubiera tirado y postrado de cara al suelo y haberle dicho: Dios, perdóname, sálvame, Dios mío. Hazlo. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú sabes lo que se está tramando en contra tuya?
Y si tú has experimentado un quebranto, un trato de Dios demasiado fuerte en tu vida, ahora al saber este mensaje, muchos podrán echar a andar su memoria y recuerdos. Se darán cuenta que ahora entienden que tuvieron antes de que le viniera ese quebranto o trato de Dios fuerte, tuvieron la oportunidad de haber cambiado o obedecido, o si hubieran aceptado esa invitación en ir a ese lugar, a esa iglesia, a ese viaje, etcétera, y no lo hicieron. Otros fueron tercos, puesto que si lo hacían, ahí se hubieran arrepentido y Dios los hubiera perdonado. Pero Dios ya había determinado quebrantarlos y darles un trato muy fuerte por la vida como la llevaban, y es por eso que Dios mismo los estorbó para que no se arrepintieran en ese mismo momento. Por ejemplo, te puedo mencionar de un caso donde un varón le dijeron un día que si iban a la iglesia y le rogaron diciéndole, de repente le entró un malestar en la cabeza tan fuerte que decidió no ir a la iglesia, y aparte hizo que no fuera su compañero a la iglesia que lo estaba invitando, puesto que si iban ese día a la iglesia se iban a arrepentir, mas Dios ya había determinado tratar fuertemente en quebrantar a ese varón, y ahora él ha entendido que fue Dios quien le estorbó, puesto que ya había determinado quebrantarlo por su desobediencia y porque no se daba cuenta que estaba en desobediencia, y a través de ese quebranto y trato fuerte que Dios lo hizo, fue entonces que entendió que estaba mal en muchas cosas, que tenía que alinearse con Dios. Ahora ese varón supo que Dios lo hizo por amor, por su salvación y llamado que Dios tiene para él y su compañero. En esa tan terrible, lamentable y doloroso que Dios tenga que usar de quebrantos y tratos dolorosos para que puedas entender que estás mal y tienes que alinearte con Dios. Algunos en su estado de desvío que echan la culpa a los ataques del diablo, que porque están sirviendo a Dios, por eso los está atacando. Y no negamos la actividad del enemigo y la reprendemos en el nombre de Jesús y la echamos fuera en el nombre de Jesús. Mas cuando eso que estás viviendo es porque estás desviado o corrompido y ni cuenta te has dado, o ya estás cauterizado a tu corazón y le echan la culpa de lo que están viviendo a su esposa, a su esposo, a sus hijos, hermanos, a la iglesia o pastores, a sus compañeros de ministro, a sus amistades, al ser tratados fuertemente y quebrantados por Dios, entendieron que los que estaban mal eran ellos. Es por eso que ahora estás conociendo, hermano, estás conociendo a Dios más de lo que ya conocías de Él a través de este video. Y la pregunta será que si vas a esperar a que Dios determine tratarte fuertemente y quebrantarte para que te arrepientas, te alinees a su bendita palabra y obedezcas a Dios en lo que te ha estado mandando. O vas a ser obediente a Dios y vienes por las buenas, entregando tu vida hoy al Señor Jesucristo y a su bendito servicio y palabra escrita. Este llamado no es único a aquellos que nunca han entregado sus vidas al Señor Jesucristo, sino para todo aquel que aún están dentro de las iglesias, pero siguen sus propias vidas y sus propias creencias. Arrepiéntete para que vengan del Señor tiempos de refrigerio, y teme con temor y temblor de que a pesar de quebrantos y tratos tan fuertes que Dios ha hecho contigo, aún así no te arrepientes y no entiendes, y a pesar de todo eso que has pasado y vivido, no llegas aún a arrepentirte y todavía sigues pensando que Él que está bien eres tú. Lamentablemente ya estás en un caso donde Dios ya ha decidido cortarte y que no te arrepientas para que Él no te perdone. Teme y tiemble tu corazón a lo que te estoy diciendo ahora y ruégale a Dios que nunca tome una decisión así para ti. Y todo esto no solo es para personas, como te dije anteriormente, que nunca han querido acercarse a Dios, sino para aquellos que aún ya están por años en las iglesias, puesto que aquellos los cuales Dios no ha querido perdonar en aquel tiempo eran los líderes religiosos de la Torá, de aquellos que estaban en el templo. Dice, para que no entiendan, para que no comprendan, para que no se arrepientan y yo tenga que perdonarlos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19.
El que seas profeta, a mí eso no me dice nada, puesto que un profeta mayor, el cual a quien él bendecía, Jehová bendecía, y a quien él maldecía, Jehová maldecía. Estoy hablando del profeta Balaam, el cual ahora mismo está en el infierno ardiendo en llamas, confusión y en tormentos por eterna perpetuidad, puesto que aquí lo que vale es si tienes el fruto del Espíritu. Y lo vemos porque lo vemos en perdición en el Apocalipsis. A Balaam. Recuerda que Jesús viene a su iglesia y lo llama perverso la Biblia. Recuerda que Jesús viene a su iglesia a buscar el fruto del Espíritu, puesto que se supone que nosotros lo debemos de dar. Jesús no le va a exigir algo a alguien que no es de él, y su pueblo es el que debe de dar el fruto del Espíritu, así como la higuera debería de haber dado higos, y dice la historia de la higuera que no era el tiempo de los frutos, y aún así la maldijo por no encontrar fruto en ella. Y así muchos pudieran decir que no están empezando. Muchos pueden decir, es que estoy empezando el camino de Dios. Otros pues no son estables, por eso no producen el fruto del Espíritu. Otros dirán que por causa de sus familiares es que ellos son los únicos que siguen a Jesús y por eso no producen el fruto del Espíritu. Nada, y no hay ningún pretexto que valga ante Jesús para que tú no produzcas el fruto del Espíritu. Y la persona tiene que estar siempre preparada a cualquier hora que el Señor desee comer. Cuidado, Jesús llegó y viene con hambre. Con esto finalizamos nuevamente para entender cómo permanecer y producir el fruto del Espíritu. Jesús continuó diciendo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre es el que la cuida. ¿Cuántas veces, cuántos llamados Dios ha hecho? ¿Y cuántas veces no entendimos hasta que Dios trató con nosotros? No esperemos a esos tratos. No esperemos o casos extremos a que Dios decida ya no perdonar. Es algo tremendo. Amada persona, te estoy leyendo la Biblia, no es asunto de que yo creo, yo pienso. Es la Biblia, amada persona. Si una de las ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí no podrá hacer nada. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. La cortan, la tiran y cuando se secan le prenden fuego. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. Si obedecen todo lo que yo les mando, los amaré siempre. Así como mi Padre me ama, porque yo obedezco a mi Padre en todo. Les digo todo esto para que sean tan felices como yo. Y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros, así como yo los amo a ustedes. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo sirvientes, porque un siervo no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos, porque les he contado todo lo que me enseñó mi Padre. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Esto les ordeno, que se amen unos a otros. Los que se interesan solo por las cosas de este mundo, los odian a ustedes. Pero recuerden que primero me odiaron a mí. Ellos los amarían a ustedes si ustedes fueran como ellos, pero ustedes ya no son así, porque yo los elegí para que no sean como ellos. Por eso ellos los odian a ustedes. Recuerden que les dije que ningún sirviente es más importante que su jefe. Por eso, si la gente que solo ama a este mundo me ha maltratado a mí,
también los maltratará a ustedes. Pero si esa gente hace caso de lo que yo digo, también hará caso de lo que digan ustedes. Todo esto les va a pasar por ser mis discípulos, porque los de este mundo no conocen a Dios, que fue quien me envió. Esa gente no sería culpable por sus pecados si yo no hubiera venido a hablarles y si delante de ellos no hubiera hecho yo cosas que nadie jamás ha hecho. Pero aún así me odian a mí y también a mi Padre, porque el que me odia también odia a mi Padre. Pero todo esto debe suceder para que se cumpla lo que está escrito en la Biblia: me odian sin motivo. Yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará bien de mí. Y ustedes también hablarán bien de mí, porque han estado conmigo desde el principio. Juan 15, del 1 al 27. Padre omnipotente, te damos gracias. Es el tiempo de entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. No pospongas. Ya te diste cuenta que las tinieblas estarán tramando para tu vida. Desde el momento, si te apartaste como Amasías, dice, del momento que se apartó del Señor, ya se estaba tramando su destrucción. La única cobertura del Señor, si estás dentro de la iglesia y aún no lleva los frutos del Señor, ¿quién tú dices que ahora mismo Jesús está pasando por tu habitación? Está pasando donde tú estás. Está pasando en el lugar allí donde te encuentras. Y así como maldijo a la higuera por no encontrar los frutos, ¿cuánto tiempo te viene diciendo que ames, que perdones, que no saques el pasado, que no pelees, que no ofendas, que no maldigas, que cuides tu boca, tus ojos, que tengas paciencia, tolerancia, como Dios la ha tenido contigo, que tengas los frutos del Espíritu, y te lo pide a ti y lo exige a nosotros, su pueblo, por eso, porque somos su pueblo. Él no lo exige al mundo, lo exige a nosotros. Él exigió a la higuera porque era de higos, mas había puras hojas. Y eso que la higuera se pudo haber excusado de decir: Señor, no es tiempo de higo, ¿por qué me maldices? No, yo llegué y quiero de comer. Te hubieras acelerado por tener fruto siempre. Yo voy pasando. Entonces, amada persona, ¿qué pasó con Israel? La higuera, ¿cómo está luchando con esas bombas? A nosotros se nos fue entregado el Espíritu Santo. Y si no encuentra esos frutos en nosotros, de tanto que Dios ya viene avisándonos, este video te está avisando también, preventivo, o para algunos ya es el último llamado. Realmente hoy es el tiempo de volvernos a Dios, de arrepentirnos, de hacer los frutos. Y para hacer los frutos hay que estar conectado con Jesús, la fuente del poder. Solamente conectados con Jesús, con su Espíritu, con su presencia, con su sangre preciosa, podemos vencer desde nuestra carne el mundo, a Satanás, a los demonios, a las tentaciones, y dar los frutos del Señor. Cambios, dejar en las manos del Señor cualquier situación. Dice: estad quietos. Fíjate cómo Dios le decía, y hubo un momento: estad quietos, mía la venganza, estad quietos. Y solamente ellos alababan, y Dios destruía a sus enemigos con piedras, con meteoritos, con relámpagos, hacía temblar la tierra, derribaba muros. Tremendo. Dios es real. Su presencia está aquí. Entrégate hoy a Jesús y haz esta oración juntamente conmigo. Padre omnipotente, nos entregamos a ti. Dile firmemente, dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, sé mi Señor y mi Salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero empezar una nueva vida contigo. Sálvame del infierno y del lago de fuego y cambia mi vida aquí en la tierra. Haz el milagro también que necesito, por favor, te lo ruego. Y si tú te has desviado, si tú no produces fruto, reconcíliate con el Señor. Y también hagamos esta oración: perdónanos, Señor. ¿Cuántas veces has venido y nos has avisado y nos has hablado y seguimos en las mismas? Perdónanos, Señor, por no tener el fruto del Espíritu,
por vituperar tu nombre, por afrentar tu reputación. Perdónanos, Señor. No será, Señor, que situaciones que estamos viviendo es porque tú en tiempo atrás pasaste y no encontraste fruto en nosotros y nos maldijiste como maldijiste la higuera. No, Señor, no nos entregues a una mente reprobada. No nos cauterices la conciencia, Señor, para que oyendo no entendamos ni nos arrepintamos y tú no nos perdones. Jamás hagas una decisión así para nosotros. Dile con todo tu corazón, jamás nos maldigas. Quítanos la maldición si nos has maldecido, Señor, y no nos maldigas. Señor, hoy nos conectamos a ti, Jesús, la fuente del poder, la vid verdadera, para que nos nutras y nos llenes y tener el fruto, tener esos racimos de uvas, tener el fruto del Espíritu, Señor, y que tú a la hora que desees comer de nosotros, lo puedas encontrar el amor, la paz, la paciencia, la tolerancia, la benignidad, la bondad, gozo, alegría. Puedas encontrar en nosotros la coinonía con los hermanos. Puedas encontrar en nosotros que estamos predicando tu palabra, que estamos ganando almas, Señor, que estamos repartiendo aún folletos o tratados, que estamos haciendo algo para ti. Concédenos que cuando tú pases y tus ojos nos vean, y desees comer, tengamos siempre frutos para ti. Perdónanos, Señor, y renunciamos a la religiosidad, renunciamos al fanatismo, renunciamos, Señor, a la acusación, renunciamos a solamente estar con hoja religiosa, Señor. Es tu sangre que nos limpia, que nos perdona, Señor, y lo demás son frutos y consecuencias de tener la comunión contigo. Renunciamos, Señor, en el nombre de Jesús, a todo ese mal, a la duda, a la incredulidad. Renunciamos a ello, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora concédenos el poder de tu Espíritu Santo, la presencia de tu Espíritu Santo. Concédenos, Señor, llevar a cabo la oración, el ayuno, la lectura bíblica, todo eso, alabándote, que cuando nos lleves a alabar, adorar, danzar, tus ángeles están peleando por nosotros. Estás haciendo tu obra con los nuestros, con nuestras familias, con nuestras finanzas, con nuestros ministerios. Es en el Espíritu. Oh Señor, porque no es con fuerza humana, dice tu palabra, sino es con tu Espíritu. Bienvenido, Espíritu Santo. Te alabo y te adoro en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con cada uno de ustedes y en mí. Dios bendiga más. Amén. Te amamos, Señor Jesús.